cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado. En el momento en que expiró, era aproximadamente a las 3 de la tarde. Fue crucificado a partir de las 12 en punto, y debió haber expirado a las 3. En ese momento, ya habían pasado 3 horas. Cuando Cristo el Señor expiró, sucedió algo. Cuando el Señor dijo, consumado es, y entonces, expiró. De repente, hubo un terremoto. Después de que ocurrió el terremoto, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo de Dios, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, y además, debido al terremoto, los cuerpos de muchas tumbas fueron sacudidos y expuestos. ¿Por qué entonces Dios quiso, en el momento en que Cristo el Señor fue crucificado, y expiró, hacer que la tierra temblara, y luego rasgar el velo del templo? ¿Qué significa esto? Esto le dice al mundo que Dios estaba verdaderamente airado. Airado con los judíos. Los hermanos y hermanas siempre han pensado, oh, ¿no son los judíos el pueblo elegido de Dios? No. En realidad provocaron la ira de Dios. Que Dios rasgara el velo con ira. Significa que Dios abandonó el antiguo pacto, y abolió la nación de Israel del antiguo pacto. Lo rasgó, porque el espíritu dentro de ellos era el espíritu de otro. Todos eran espíritus malignos, todos eran enemigos de Dios. Y al ser crucificado el Señor Jesucristo, Dios, en medio de su ira, reuniría a todos los salvos bajo el nombre del Señor, para que todos los que creen en el Señor Jesús se conviertan en el pueblo elegido de Dios. Pensemos en esto. Aunque toda la humanidad fue creada por Dios, toda la humanidad es descendiente de Adán. Y los descendientes de Adán, su Dios no es Jehová, sino el diablo Satanás, el Dios de este mundo. Siendo así, de los descendientes de Adán, ¿puede Dios obtener hijos nacidos del Espíritu Santo? No puede. Aunque el Padre Celestial ya había hecho un pacto con Israel, un pacto con Moisés, y les dio las tablas del pacto, para que fueran el pueblo elegido de Dios, en su espíritu no eran el pueblo elegido de Dios. Seguían siendo descendientes de Adán, seguían siendo hijos de Adán, no hijos de Dios. No eran hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Solo el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y toda la humanidad, todos son descendientes de Adán. Y en cuanto a Adán, el diablo Satanás se convirtió en el Dios de Adán. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán son descendientes del pecado, descendientes bajo el dominio del diablo, personas que tienen al diablo como su Dios. Por lo tanto, ¿qué se debía hacer? El Padre Celestial envió a su propio Hijo, a encarnarse como hombre, para realizar la obra de redención, para que el hombre ya no sea descendiente de Adán, sino que sea redimido, y se convierta en descendiente de Cristo. Todos los que se convierten en descendientes de Cristo Jesús, son redimidos. Redimidos. Entonces deben recibir de Dios la vida nacida del Espíritu Santo. Por eso, después de que Cristo el Señor se encarnara como hombre, todos los que están bajo el nombre del Señor Jesús, ya no son descendientes del diablo. Ya no son descendientes de Satanás. Ya no son descendientes de Adán, sino descendientes de Dios y de Cristo. El Padre Celestial es maravilloso, a través de una persona, esta persona, ya que Él es el Hijo de Dios, aunque vino al mundo como hombre. Su cuerpo es humano, pero su espíritu es el Hijo de Dios. No pecaría. Aquellos redimidos por el Señor Cristo, los que están bajo el nombre del Señor Jesús, sus espíritus han sido redimidos por Dios. Todos se convierten en nacidos del Espíritu Santo. Por lo tanto, son salvos. Es por esto que todos los que están bajo el nombre de Jesús ya no son descendientes de Adán, sino que se convierten en descendientes de Jesús, convirtiéndose en descendientes del Señor Jesús, es decir, hijos de Dios. Ya que son hijos de Dios, Dios da el espíritu de vida eterna a todos los que están bajo el nombre de Jesús. A partir de entonces, la misericordia de Dios ya no tiene misericordia de el Israel del Antiguo Testamento en el Medio Oriente, sino que tiene misericordia de todos los hijos bajo el nombre de Jesús. Todos los hijos bajo el nombre de Jesucristo son los hijos de Dios. Los israelitas del Antiguo Testamento, ninguno de sus espíritus internos fue redimido. Todos eran descendientes de Satanás, hasta que creyeron en Jesús, para poder convertirse en hijos de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.